Hola, ¿cómo están? Yo soy Néstor y al día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de la producción del radio. Bueno, en la producción del radio tenemos tres etapas fundamentales para poder pues definir todo un proceso de producción de una emisión de radio. Tenemos la preproducción, la producción y la postproducción. En estas tres etapas o a lo largo de estas tres etapas se llevan a cabo pues ciertas indicaciones muy precisas para poder realizar un programa de radio exitoso. En la preproducción tenemos la asignación de un presupuesto, tenemos la elaboración de un guión, cosa que es fundamental para poder llevar a cabo un programa de radio de manera pues correcta. En, este, en estos guiones tenemos algunos tipos que nos van a ayudar, unos tipos de guiones para, pues para poder apoyar a los locutores dentro de la emisión del radio. Tenemos tres tipos de guiones, que puede ser el técnico, el literario o el técnico literario. El literario nos describe de manera textual todas las palabras que va a decir el locutor a lo largo de la emisión del radio. En el, en el guión técnico, pues nos da solamente algunas precisiones literarias, así como de cuerpo de noticia, pero pues realmente no nos dice lo que tenemos que, o nos viene escrito lo que tenemos que decir dentro de la emisión de radio. Por tanto, este es un tanto más flexible para que uno pueda expresar desde lo que uno sabe expresar. Eh, pero ¿qué particularidad tiene este tipo de guión? Que vienen indicaciones técnicas. En estas indicaciones técnicas, por ejemplo, nos dice eh, colocar música, colocar sonidos de aplausos, cosas muy técnicas del mismo, pues, del mismo programa de radio. Incluso nos puede decir en qué, en qué sentido tienen que conectar los locutores, o sea, qué emociones deben de transmitir. Vaya, por ejemplo, que algún guión técnico me diga que yo tengo que expresar tristeza, pues obviamente tengo que expresar tristeza en la voz. Si un guión me dice que debo de expresar alegría, obviamente tengo que ser muy eufórico. Entonces, pues todas estas indicaciones técnicas vienen en este tipo de guión. Ahora el guión técnico literario pues viene cargadísimo de texto. ¿Por qué? Porque viene tanto lo literario como las indicaciones técnicas. Pero para poder darle cuerpo a este guión, tenemos dos tipos de guiones. Uno de ellos que se me quedó muy grabado es el guión tipo americano. Este guión tipo americano, pues nos va a venir en una sola columna y nos va a venir separado por párrafos. Es decir, lo literario va a venir así en un párrafo y luego va a venir la indicación técnica y posteriormente así va a venir durante todo el guión. Pero cabe aclarar que también tenemos los guiones abiertos y los guiones cerrados. Estos dos tipos de guiones también nos van a poner limitantes o nos van a dar ciertas libertades para poder realizar una emisión de radio o poder, más bien para que durante la emisión de radio nosotros podamos pues ser más auténticos o ser más técnicos en el sentido de lo que viene escrito en el mismo guión. Por ejemplo, el guión abierto nos da más apertura a que nosotros podamos modificar este guión durante toda la emisión. Mientras que el guión cerrado nos dice tiene que ser así y no le puedes mover nada y así se va a quedar. Entonces, en el guión tipo americano viene en el lado derecho un espacio en el que podemos realizar ciertas anotaciones para poder ir modificando el guión durante toda la emisión de radio. Esto en la etapa de la preproducción se prepara, es decir, se planifica, se presupuesta y se generan los guiones. Ahora vámonos a la etapa de la producción. La producción ya es en sí misma lo que está pasando.
Por ejemplo, antes de yo hacer este video, tuve que hacer una preproducción, tuve que acomodar mi luz, tuve que acomodar mi tripié, mi celular, ponerme el micrófono, estudiar lo que iba a decir, leer un poco más acerca de qué es la emisión de radio, leer todos estos elementos que me iban a ayudar a poder crear este contenido. Lo mismo pasa en una emisión. Se hace todo ese proceso primero para poder llegar al punto específico en donde ya se está generando la emisión de radio. Ahora tenemos la etapa de la postproducción. En la etapa de la postproducción ya es la etapa en la que se empieza a utilizar con pincitas todo el material que se generó durante la emisión del radio o durante la producción, porque recordemos que en las emisiones digitales, que ya son muy populares, se hacen, pues la producción es pregrabada, es decir, no es en vivo como regularmente se hace en una emisora de radio tradicional o como comúnmente se hacía tradicionalmente, porque algunas radios ya han migrado a esta forma de poder hacer radio. Las radios que hacen este tipo de forma ya no tienen tanta interacción con el público porque ya viene generado un guión, ya viene preproducido y pues ya no, por ejemplo, antes en las radios te decían, llama a tal número si quieres ganarte tal cosa y entrevistaban a la persona ahí mismo en vivo. Cuando es un tipo de producción, sí, producción pregrabada, ya no se pueden hacer o ya no se puede optar por este tipo de dinámicas en la que este interlocutor y locutor podían interaccionar. Eh, bueno, la etapa de la postproducción entonces nos va a permitir corregir todos los errores que vamos teniendo durante la producción del radio, por ejemplo, que al locutor se le haya olvidado algo y tartamudeó mucho, entonces pues lo volvió a repetir 3, 4, 5 veces hasta que le salió, pues se hacen todos esos cortes y se van generando las piezas de audio únicas en las que se van a ir pegando una tras otra hasta generar el audio completo o la emisión completa de radio. En esta se puede mejorar la voz, porque recordemos que pues si el locutor, que se supondría que lo debe de saber hacer, pero supongamos que es un locutor inexperto, el cual no sabe modular su voz, es decir, que no sabe a qué distancia tener el micrófono, cuando habla fuerte alejárselo, cuando habla pues más despacito acercarse. Entonces, si tenemos algún tipo de locutor que no sabe hacer estas modulaciones, pues lo tenemos que corregir en la postproducción. Si tenemos también algunas interferencias sonoras, también las podemos corregir en la postproducción. Si queremos agregar algunos elementos sonóricos, evidentemente, pues todo esto lo podemos hacer en la postproducción. Entonces, si vemos estas tres etapas, son fundamentales para poder crear radio digital. Entonces, pues esto sería todo por este video. Espero verlos pronto en otro y pues cuídense.